Cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20. El bosquejo del sermón es el mismo bosquejo que venimos usando para el resto de los mandamientos que ya hemos visto. En primer lugar vamos a ver la letra del mandamiento. Lo segundo a considerar va a ser la razón o el motivo del mandamiento. Y por último, el espíritu y la implicación de ese mandamiento que tiene para nosotros. Así que vamos con el primer punto, la letra del mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Bueno, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Y acá tenemos, a diferencia de los primeros 3 mandamientos, es un mandamiento que comienza de manera diferente. En el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen y semejanza alguna, y no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora este mandamiento comienza de manera diferente. Y dice, acuérdate, acuérdate. ¿Y qué está indicando esta palabra? Que el pueblo de Israel se tenía que acordar de algo que ya sabía, algo que ya Dios les había dicho en alguna oportunidad. ¿Y qué es lo que debía acordarse el pueblo? El texto dice que debía acordarse de un día, el día que había sido designado para descansar, para reposar. ¿Y qué debían hacer ellos en ese día? Apartarlo, separarlo. Eso es lo que significa santificar el día. Ahora bien, ¿cuándo es que se le había ordenado al pueblo de Israel tal cosa? Porque evidentemente tuvo que ser antes de Éxodo 20. Acuérdate, le dice el Señor. Quiere decir que antes el Señor le había dicho al pueblo de Israel este mandato. Y efectivamente, si vamos 4 capítulos atrás, Éxodo 16, vemos allí que el pueblo, luego de 2 meses de haber salido de Egipto, están en el desierto, ya están en el campamento, y ellos lo que hacen es empezar a murmurar. Ellos empiezan a tener hambre y empiezan a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y por supuesto Dios escucha esa murmuración y le dijo a Moisés, Éxodo 16, versículo 4, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Y escuchen, hermanos, los israelitas comenzaron a juntar diariamente la misma porción durante 5 días. Pero llegó el 6º día y el Señor le dijo por medio de Moisés a su pueblo. Éxodo 16, versículo 23. Mañana es día de reposo consagrado, es decir, apartado al Señor. Cuezan lo que han de cocer y hiervan lo que han de hervir, y todo lo que sobre, guárdenlo para mañana. Versículo 26. 6 días lo recogerán, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Versículo 29. Miren que el Señor les ha dado el día de reposo. Por eso, el 6º día les da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el 7º día. Esta es la primera vez desde que comienza la Biblia que se nombra un mandato específico para el pueblo de Israel del día de reposo. Es en Éxodo 16, antes de que Dios le dé la ley
a Moisés. Entonces ahora, cuando le da el cuarto mandamiento, le dice, acuérdense del día de reposo, lo que les había dicho en capítulo 16. Entonces recién es en Éxodo 20 que el Señor les vuelve a recordar que debían guardar el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora bien, al igual que el resto de los primeros 3 mandamientos, violar el día de reposo, eso implicaba una pena. ¿Y cuál era la pena? Bueno, la misma pena que el resto de los mandamientos, la muerte. Éxodo 31, versículos 14 y 15. Por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre el pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, ciertamente morirá. Y eso es justamente lo que le ocurrió a un hombre en el campamento, porque estaba recogiendo leña. El texto no dice para qué, pero evidentemente era para cocinar, cosa que Dios ya lo había prohibido. Se tenían que quedar en sus casas. Números 15, versículos 32 al 36. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Entonces lo encuentran, se lo llevan a Moisés y dice el versículo 35. Entonces el Señor dijo a Moisés, ciertamente al hombre se le dará muerte, toda congregación lo apedrará fuera del campamento, y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon, y murió tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces, ¿cuál es la letra? ¿Qué es lo que dice el cuarto mandamiento? ¿Qué es lo que estaba escrito? Ellos tenían que guardar un día entre 7 días, 6 días de trabajo, y un día no tenían que trabajar, tenían que descansar. Y era ese el 7º día. Ese día el Señor lo llama Shabbat. Eso significa reposo o cese de actividades. Ahora bien, pasamos al segundo punto a considerar, el motivo o la razón del mandamiento. Bueno, hay al menos 2 motivos. El primer motivo lo encontramos en el versículo 11 del texto. Luego de darles el mandamiento de que el hombre descansara el 7º día de su actividad. Y el motivo era porque fue Dios mismo quien en la creación estableció el patrón o el modelo de cómo ellos debían de tener su actividad diaria, de cómo ellos tenían que trabajar. Pero también resaltar la necesidad de un día descansar. Fíjense, versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo que estaba haciendo es llevarlos a Génesis, a la creación. Génesis capítulo 2. Esto no quiere decir que el Señor se cansó. No es que creó todo y después tuvo que reposar porque se había cansado de crear. No, lo que significa es que luego de crear todo, el 6º día cesó su actividad de creación. Y Él lo que hizo es contemplar todo lo que había creado y lo contempló como algo bueno, como dice al final del capítulo 1. Génesis 1:31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el 6º día. Y es entonces que al día siguiente, el 7º día, es que dice que Dios reposó. No es que se cansó de trabajar. Isaías 40:28 dice, el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa.
Y Salmo 121:4 dice, jamás se adormecerá ni dormirá. El soberano creador sabe de la necesidad que tiene el hombre, quien él creó. Dios creó al hombre y su voluntad es que trabajemos, pero también su voluntad es que el hombre descanse. Y como sabemos, Él creó el día de reposo y para eso creó el día de reposo, para que justamente el hombre tenga un descanso. ¿Y cómo lo sabemos eso? Bueno, si nos vamos al Nuevo Testamento, Marcos capítulo 2, versículo 27 dice, el día de reposo se hizo para el hombre. ¿Se pusieron a pensar alguna vez una persona de 90 años de edad durmiendo un promedio de 7 horas diarias? Significa que esa persona a los 90 años durmió 26,3 meses de años. 26 años y 3 meses. Una persona de 90 años, 26 años durmiendo con un promedio de 7 horas. Así que el Señor sabe que necesitamos trabajar, pero también necesitamos reposar de nuestras actividades. Así que este es uno de los motivos por el cual Él da este mandamiento. Así que los lleva al pueblo a recordar la creación, lo que Él hizo en la creación. El segundo motivo lo encontramos cuando Moisés, después de 40 años, le vuelve a dar la ley al pueblo, a una generación que no había estado presente cuando se le dio la primera vez en Éxodo. Esa generación estaba a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés le vuelve a dar los mandamientos, le vuelve a decir el cuarto mandamiento, pero en esta entrega él revela algo que no estaba revelado en Éxodo. Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15. Versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Y hasta acá podríamos decir que es prácticamente lo mismo que Éxodo capítulo 20. Pero acá en el versículo 15, Él da una revelación que en Éxodo no la dio. Versículo 15. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Y escuchen, iglesia, por tanto, otra versión dice, por esta razón. ¿Qué razón? Que el Señor los sacó de Egipto con mano fuerte. El Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Entonces vemos que también mandaba guardar el día de reposo para que ellos recuerden la liberación que Dios les había dado de Faraón. Los liberó de Egipto, los rescató del yugo de la esclavitud. Dice el pastor Miguel Núñez en su libro La Ley de la Libertad, la frase por lo tanto establece una cierta relación entre el hecho de que el Señor sacó a su pueblo con brazo extendido de la tierra de Egipto y el guardar el día de reposo. Parecería que el día de reposo guardado por el pueblo judío tenía por intención no solo proveer reposo o descanso para el pueblo, sino también proveer un tiempo para que el pueblo honrara a Dios que los había sacado de la esclavitud a la libertad. Entonces, ¿cuáles eran los dos motivos por el cual el Señor les había dado este día de reposo? Que ellos guardaran el día de reposo. En primer lugar, ellos tenían que recordar la creación y descansar. El modelo lo había establecido el Señor. Ellos tenían que descansar
el séptimo día, como lo hizo el Señor después de haber creado todo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Primer motivo, recordar la creación. Segundo motivo, ellos tenían que guardar ese día de reposo porque también tenían que recordar que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Y por último, iglesia, lo que tenemos ahora para considerar es el espíritu y la implicación del mandamiento para nosotros. Llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos a estos famosos maestros de la ley, estos fariseos, escribas, que por supuesto ellos interpretaban la ley a su conveniencia, habían hecho de la ley algo lleno le habían agregado cosas de hombres, todo para su propio interés, conveniencia, y ellos mismos habían inventado lo que traía cada vez más cargas en el pueblo, más pesos. Dice Mateo 23:4, hablando de los fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos hombres llenaban de cargas al pueblo. Y con esas cargas que ellos mismos habían inventado, querían atrapar al Señor. Querían hacer caer al Señor, porque sabían que si Él violaba el mandamiento, el cuarto mandamiento, ¿cuál era la pena? La muerte. Entonces ellos seguían permanentemente al Señor, no porque creían en Él, no porque les gustaban las enseñanzas, sino para buscar el momento oportuno para poder atraparlo. Lucas 6, versículos 6 al 12. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, hablando del Señor. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ven acá. Y él levantándose se puso de pie. Entonces Jesús les dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Obviamente querían matar al Señor. ¿Se acuerdan uno de los motivos por los cuales el Señor había dado el día de reposo? Era porque ellos debían recordar que habían sido libres. Dios los había libertado de la esclavitud. Pero ahora, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Impidiendo que el pueblo sea libre. Impidiendo que el pueblo sea libre de enfermedades, de espíritus, de cualquier cosa que lo esclavice. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero observen lo que pasó con este judío, el oficial de la sinagoga, versículo 14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió, hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es una hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él esto,
Todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ellos sabían perfectamente que en el día de reposo se podía hacer lo bueno. Se podía hacer todo lo que compete a la vida y a las buenas obras, pero habían cargado a los hombres, habían cargado al pueblo con un montón de cargas que ni ellos podían llevar. Lucas 14, del 1 al 6, y aconteció un día de reposo. Jesús entró para comer en una casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico, que era una hinchazón del cuerpo debido al exceso de líquido. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo, un buey, en un hoyo, un día de reposo, no lo saca inmediatamente? Y no le pudieron responder a esto. Ponían la observancia, estos hombres ponían la observancia del mandamiento por encima de las necesidades básicas de la vida. Mateo 12, del 1 al 8, dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y acá el Señor les recuerda cómo David, cuando sale a la guerra, enviado por Saúl, entra al templo muerto de hambre y le pide al sacerdote algo para comer. Y el sacerdote no tenía, y le muestra lo único que tenía eran los panes consagrados para el día de reposo. Y le da de comer. Y ni el sacerdote ni David es juzgado por eso. Ese pan se tenía que comer en el templo, tenía que ser, se tenía que comer en un lugar santo. Entonces el Señor le dice, versículo 6, pues les digo algo, mayor que el templo está aquí. Claro, estaba Él, Cristo. Versículo 7, si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, ¿a qué se estaba refiriendo? A guardar el día de reposo, que por supuesto era un día para recordar la libertad y que por supuesto estaba habilitado para hacer obras de bien, para hacer todo lo que compete a la vida. Si ustedes hubieran sabido lo que significa esto, dice, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a estos inocentes, a los discípulos, refiriéndose a los discípulos. ¿Y quién era Él? ¿Quién era Él? Y así como vimos que en el primer mandamiento, en el segundo mandamiento y en el tercer mandamiento, cuando llegamos al Nuevo Testamento, todo apunta a Cristo. Ahora el Señor, en el versículo 8 de sus propios labios, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hermanos, Jesús cumplió la ley a la perfección. Él no estaba violando cada vez que sanaba y hacía el bien, no estaba violando el día de reposo. Él la cumplió a la perfección y nunca la quebrantó. Lo que Jesús estaba diciéndole a los fariseos es que el día de reposo tenía un dueño y ese dueño estaba ahí y ese dueño tenía un nombre y el nombre era Él mismo, quien se había dado a conocer como el Hijo del Hombre. Iglesia, Él es el reposo. Todos los que creen en Cristo entran en el reposo, dejan de obrar, dejan de buscar salvarse por sus propios esfuerzos, por sus propias obras. Ahora es por la fe en Cristo que nosotros entramos a ese reposo. Hebreos 4:3 dice, porque los que hemos creído
entramos en ese reposo. Cristo. Entonces, en lugar de ser un día festivo, de celebración, donde se recordaba lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, de haberlos libertado de la esclavitud, del yugo de estar bajo Faraón, ahora el pueblo ya no estaba bajo Egipto ni del Faraón, sino que el pueblo ahora estaba bajo el yugo de estos hombres, de los fariseos, que los llenaban de carga. Y es en este contexto que el Señor pronuncia estas famosas palabras a un pueblo completamente agobiado. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vengan a mí, les decía el Señor, a un pueblo completamente agobiado. Él es el reposo, Él es el reposo. Y eso es justamente lo que hacemos cada domingo, hoy, el primer día de la semana. Todos aquellos que hemos entrado, que hemos creído en ese reposo, en Cristo, juntos hoy nos congregamos para adorarlo y para recordar. Y escuchen ahora, iglesia, nosotros, la iglesia, los que entramos en ese reposo, los que hemos creído, recordamos la nueva creación que somos ahora en Cristo. Nueva criatura somos. Nueva criatura somos. Somos una nueva creación. Y por otro lado, no solo recordamos esa nueva creación que somos, sino que también recordamos una nueva liberación que Cristo nos ha dado. No de Egipto, no de Faraón, sino del peor enemigo del hombre, y es la esclavitud del pecado. Entendemos que ya no es el séptimo día, como el pueblo judío, como Israel lo guardaba. Entendemos que ese día de reposo, ese sabbat judío, se los dio puntualmente al pueblo de Israel, como una señal del pacto. Y ese era una señal entre ellos, el pueblo de Israel, y Dios. Así como fue la circuncisión una señal del pacto con Abraham, en Génesis 17, así también el día de reposo era dado como una señal de que ellos debían de guardar el pacto entre ellos y Dios. Éxodo 31, versículo 12. El Señor habló a Moisés y le dijo: habla pues tú a los israelitas y diles: de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Versículo 16. Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas las generaciones, como pacto perpetuo. Y de nuevo vuelve a decirles, versículo 17, es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Iglesia, guardar el día de reposo lo encontramos en el medio de los 10 mandamientos, como una bisagra entre los mandamientos 1 al 3, que tienen que ver nuestra relación con el Señor, y los mandamientos 5 al 10, que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y este mandamiento de recordar está en el medio, No es un mandamiento moral, es un mandamiento de recordar lo que Él había hecho con el pueblo de Israel. Ese día de reposo era un pacto, era la señal de un pacto que había hecho con ellos. Pero Cristo instituyó un nuevo pacto. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos 8:13,
cuando Dios dijo, un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Y es ahora, el primer día de la semana, que su iglesia aparta ese día para reunirse, adorarlo y celebrarlo. Ahora bien, ¿por qué la iglesia celebra un día domingo, el primer día de la semana? Hermanos, porque no hay lugar, ni la más mínima posibilidad de ser una nueva creación, ni obtener una nueva liberación o redención sin qué, sin resurrección. Sin resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Sin resurrección no seríamos una nueva criatura, no tendríamos la liberación que Él logró en la cruz. Y eso se hizo realidad el día que nuestro Salvador resucitó. Y ese día fue el primer día de la semana, un domingo. Nunca más, luego de la resurrección de Cristo, vemos a la iglesia en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, guardar el día de reposo. Jamás, jamás. No hay ni una referencia, ni mandato alguno en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento de guardar el día de reposo. Ni tampoco vemos a ningún apóstol, a los padres de la iglesia, guardar el día de reposo un sábado, en absoluto. Solo vemos reunirse el primer día de la semana, el cual se lo identifica como el día del Señor. Y rápidamente vamos a ver algunos textos que avalan esto. Por supuesto no vamos a profundizar porque no tenemos el tiempo, pero es algo que nosotros lo vemos más profundamente cuando damos el curso para nuevos miembros, para todos aquellos que entran como miembros a la iglesia. Y empezamos a ver los textos y vemos cuándo se levantó de los muertos el Señor, completando así la obra redentora. Bueno, esto es algo enfático que Dios evidentemente quiso poner un énfasis especial, porque los 4 evangelios, de una manera muy enfática, dicen el primer día de la semana luego del día de reposo. Eso lo encontramos en Mateo 28:1. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Tenemos Marcos 16:1 al 2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Los 4 evangelios apuntan y hacen referencia al primer día de la semana que el Señor resucita. Número 2. ¿Cuándo fueron sus primeras apariciones? Ya resucitado. Juan 20:19 dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. El primer día, la primera aparición a sus discípulos fue el primer día de la semana. En esa oportunidad faltaba uno de ellos, que era Tomás. Y Tomás decía, si yo no lo veo, no creo que haya resucitado. ¿Cuándo creen que el Señor se le vuelve a aparecer a Tomás? El próximo, él no se apareció ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, esperó hasta el domingo para presentarse delante de Tomás. Dice que esperó 8 días. Y cuando dice la palabra 8 días es porque los judíos contaban ese mismo día como un día, contando el domingo, de domingo a domingo, 8 días. Eso lo tenemos en Juan 20:26.
¿Cuándo desciende? Número 3, ¿cuándo desciende el Espíritu Santo a los discípulos y a los primeros creyentes? El primer día de la semana. En Levítico 23, 15 al 16 podemos ver que el Pentecostés se celebraba el primer día de la semana luego del día de reposo. ¿Cuándo se reunía la iglesia? El primer día de la semana. En un principio hubo una transición, pero ya cuando llegamos a Hechos, capítulo 20, ya vemos, capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Siempre la iglesia se congregó el primer día de la semana, el día del Señor. Número 4. ¿Cuándo es que se recogía la ofrenda? Bueno, Pablo instruye a los creyentes que el primer día de la semana ellos tenían que levantar la ofrenda. 1 Corintios 16, versículos 1 al 2. Ahora bien, Pablo hablándole a los corintios, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia. O sea, no solo a esta iglesia le está diciendo, dice, hagan como también les dije a las demás iglesias, ¿qué cosa? Que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. O sea, está mostrando que no solo a esa iglesia le estaba indicando que el primer día de la semana lo tenían que hacer, sino que también les estaba diciendo lo que instruyó al resto de las iglesias. ¿Cuándo se le aparece el Señor a Juan en la isla de Patmos para que él escribiera el libro de Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis capítulo 1 al 9, todos los comentaristas están unánimes en la frase que el día del Señor se refiere al día en que la iglesia se juntaba, el primer día de la semana. Y todos los documentos históricos que encontramos, como por ejemplo la Didache, los padres de la iglesia como Ignacio, Justino Mártir, bueno, todos concluyen que la iglesia se juntaba el primer día de la semana y ese primer día de la semana era el día del Señor. Sobran evidencias que fue un cambio de día, de sábado a domingo, celebrando una nueva creación y una nueva redención. Ahora bien, hay una pregunta que surge comúnmente relacionado a cómo la iglesia debería guardar ese día. Bueno, nosotros creemos que es el día del Señor y es un día apartado para Él, que nosotros debemos santificar, apartarlo para el Señor. No solo como descanso, sino como un día de gozo y deleite, donde ponemos por obra el mandato de congregarnos como iglesia. Ahora bien, una vez que nos congregamos, ¿qué cosa podemos hacer en el día del Señor y qué cosa no podemos hacer en el día del Señor? Nosotros creemos que es un día donde también hay tiempo para el disfrute, para la recreación, que puede ser una salida entre hermanos, en familia. Dice nuevamente el pastor Miguel Núñez sobre si es lícita la recreación en el día domingo. Él dice, por supuesto que sí, tajante, por supuesto que sí. Creemos que si el cristiano cumple con su deber de honrar a Dios en el día del Señor, la diversión puede ser parte de cómo él reposa ese día y sobre todo cuando lo logra hacer con su familia para aquellos que están casados. Y agrega también, por otro lado, si llevamos la prohibición del trabajo a sus extremos, sería necesario, por ejemplo, dejar de comprar gasolina, abolir el servicio de la policía, de los bomberos, incluso de los médicos y las enfermeras. Además, habría que cerrar las clínicas, los hospitales, pues su funcionamiento requiere de personas que trabajan. Las personas que trabajan para que la población tenga servicio de teléfono, agua, luz, transporte aéreo, terrestre, así como en múltiples
otros lugares tendrán todos que trabajar, todos que dejar de trabajar. Y concluye diciendo, siempre y cuando esto se pueda hacer de una manera bíblica, el trabajo en el día del Señor, que podamos apartar un día para Él, de congregarnos, dice Miguel Núñez, creemos que estamos honrando este mandamiento. Ahora, una vez más, esto que estamos viendo, los 10 mandamientos, tiene la intención de informar nuestras conciencias para que después cada uno individualmente pueda libremente optar, decidir qué hacer en el día de reposo. Porque justamente el día de reposo es evitar poner cargas. Tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto. Justamente eso es lo que no hay que hacer. Al contrario, hay que guardarlo con libertad, porque ese es el espíritu del mandamiento, ese es el espíritu del día. Apartar un día para disfrutar juntos, en comunión, donde nuestras almas están congregadas para adorar al Señor, recordando que somos una nueva creación de la liberación que hizo Cristo a favor nuestro, rescatándonos de la esclavitud del pecado. Ese es el espíritu del día de reposo. Pero al mismo tiempo Dios, por medio del apóstol Pablo, nos deja instrucciones claras para que nadie violente las conciencias de los hermanos. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Y dice así, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Romanos 14, versículos 5 al 6. Uno juzga un día es superior a otro, otro juzga iguales a todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El apóstol Pablo estaba tratando de desarrollar en la iglesia una actitud de no condenación. Nosotros informamos las conciencias para que libremente cada uno pueda decidir de qué manera usar el día del Señor. Por supuesto, hay un mandato que nosotros tenemos como iglesia, es el de congregarnos, apartarlo para el Señor. Ahora bien, una aplicación para nosotros. Iglesia, aunque ya entramos en ese reposo, que es Cristo, aunque ya hemos creído en Él, todavía cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos acá, llevamos cargas. Y algunas de esas cargas son pesadas. Son pesadas. Nuestros corazones, nuestras mentes se enferman. Y eso ocurrirá finalmente hasta que lleguemos a su presencia. Cargas por familiares que aún no conocen al Señor, orando, clamándole, sabiendo que si se mueren, los perdemos, se pierden. Y eso no es ser fatalista, es la realidad. Y eso para el creyente es una carga que lleva, que lo hace dependiente del Señor, orando al Señor por esos familiares, amigos. Tenemos carga no solo con lidiar con el pecado de los demás, sino con nuestro propio pecado. Es agobiante luchar con el pecado nuestro. Es agobiante, nos agobia, hermano y hermana. Si sos creyente, ¿te agobia o no luchar con tu pecado? ¿Cómo es que ves tu pecado de orgullo? Esos pensamientos que decís, ¿cómo estoy pensando esto? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué me cuesta perdonar a alguien cuando yo sé que el Señor me manda a perdonar? Y me enojo y me cuesta perdonar. Y eso nos agobia. Es una carga.
la lucha que tenemos, nuestra carne con el Espíritu, todo el tiempo, todos los días, todos los días. Mañana en el trabajo, estar tantas horas con gente que no ama a Dios, que no busca a Dios, que no anhela a Dios, que se rige por los valores del mundo. Un mundo que todo el tiempo nos está tratando de seducir para caer. Y muchas veces nos seduce y caemos. Es una lucha, es una carga, es agobiante. Tenemos lucha permanente. Tenemos el peso de mañana volver a ver a personas que nos detestan y que hacen la vida imposible. Cargamos con angustias, tristezas, depresión, ataques de pánico, nos agarran infartos, tenemos miedos, tenemos enfermedades. Estas cosas les pasan a los creyentes. Estas cosas les pasan. No estamos exentos, aunque hayamos entrado en ese reposo. Y quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que la invitación que hizo Cristo a ese pueblo agobiado sigue vigente hoy para su iglesia. Sigue vigente para su iglesia. Vengan a mí. Vengan a mí. Hijos míos, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados. Yo los haré descansar. Tomen mi yugo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Él es nuestro reposo, iglesia. Él sigue siendo nuestro reposo. Este día, el primer día de la semana, el día del Señor, venimos a este lugar que es la casa de Dios, es nuestro refugio, donde recobramos fuerzas para seguir peleando mañana la carrera. Donde recordamos que aunque estemos en este mundo, ya no somos de este mundo. En este día, el Señor no solo nosotros le alabamos, sino que escuchamos su voz, escuchamos la voz del Salvador cuando la palabra es predicada. Y eso nos alienta, nos da fuerza para continuar la carrera. Pero saben, mis hermanos, hay una esperanza para el pueblo de Dios, para sus hijos. Dice el autor de Hebreos 4:9. Queda, por lo tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Un reposo eterno que gozarán todos aquellos que han sido redimidos por la preciosa sangre del Cordero. Un reposo hermoso. Cuando un día como hoy, todos los que estamos acá, pero vamos a estar en esa tierra celestial. Ya no ahora mirándome a mí, que estoy predicando, ni mirando a Dardo, predicándoles, sino que todos juntos por fin vamos a estar viendo cara a cara al Cordero inmolado que murió por nosotros y que logró un reposo celestial y eterno para cada uno de nosotros. Y amigo que estás acá, quiero decirte que ese llamado de Cristo, esa invitación de Cristo, aplica para vos también. Andá a Cristo. Si escuchás hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepentite, poné tu fe en Cristo. Él cumplió la ley a la perfección. Él vino, se despojó de todo y obedeció la ley perfectamente. Y murió en tu lugar y en mi lugar, cargando él la ira del Padre. Pero al tercer día resucitó. Y hoy está vivo a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia.
Arrepentite, poné tu fe en Cristo. No te vayas de acá. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por esa nueva creación que tú has logrado en cada uno de nosotros, por esa redención, esa nueva liberación que tú has logrado para tu iglesia. Padre, cuánto anhelamos ese reposo finalmente, en donde estaremos contigo, Señor. En esa tierra celestial, Padre, donde ya no habrá más cargas, no habrá más pesos que llevar. Pero gracias, Señor, porque en este peregrinar te tenemos a ti, que tú eres y sigues siendo nuestro reposo, Padre. Padre, te pido por aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu toque sus corazones, Señor, traigas convicción de pecado y corran a los pies de tu Hijo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.